sensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, te damos muchas gracias, porque como dice esta palabra, Señor, hermosa y maravillosa, Señor, que nos escogiste, Padre, nos escogiste para darnos vida, para darnos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, y reconocemos que solo Él es digno de recibir toda la gloria. Por eso, Padre, te alabamos, te bendecimos, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y se los revelaste a los que son como niños, Señor. Gracias, porque nosotros no teníamos nada en nosotros mismos para que pudiéramos alcanzar esta salvación. Sin embargo, Señor, tú nos predestinaste y tú nos escogiste, Señor, sabiendo que éramos débiles, Señor, sabiendo que éramos escoria y rebeldes a tu voz, Señor. Éramos enemigos, pero sin embargo, Señor, manifestaste tu bondad, manifestaste tu misericordia y tu gracia para con nosotros, Señor. Por eso tu gracia no ha sido en vano en cada uno de nosotros, porque tú nos has salvado con mano fuerte, Señor. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres por la sangre del Cordero. Por eso te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos trajiste a esta luz gloriosa, a este Evangelio glorioso. Porque si no fuera por ti, si no fuera porque tú veniste a buscarnos, porque nos viste, Señor, como dice un canto, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y nos has dado un nombre, un nuevo nombre, y ahora somos hijos y herederos tuyos, herederos con Cristo. Gracias por ese privilegio. Gracias, muchas gracias. Por eso estamos agradecidos y podemos levantar nuestras manos y decirte, Padre, te amamos. Señor Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, oh Dios todopoderoso y soberano, grande y maravilloso. No hay otro como tú, no hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias por esta justificación que nos has dado. Gracias por revelarnos a Cristo. Gracias por mostrarnos, Señor, la condición en la que estábamos perdidos, sin esperanza, encadenados y condenados al lago de fuego. Pero ahora nos has dado la oportunidad de llegar a ser hechos hijos tuyos. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de los mares. No hay otro como tú, Señor.
porque siendo el más grande, siendo el único digno de adorarnos, te humillaste a ti mismo y te hiciste hombre, y estando en forma de hombre, te humillaste hasta lo sumo. Por eso el Padre, Dios, te exaltó y te dio un nombre, Señor Jesús, sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que tú eres Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias Padre por este tiempo, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de exaltar tu gloria, de exaltar tu nombre, Señor, porque reconocemos, Señor, que eres el único que eres digno, Señor, de recibir toda la adoración, toda la alabanza, Señor. Y hoy como iglesia te agradecemos, Señor, por dejarnos estar delante de tus pies, delante de tu presencia, Señor, delante de ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, mas nos has hecho partícipes de esta gracia. Te rogamos, Padre, que asimismo, Señor, tu palabra, Dios, que es aquella que nos edifica, que es aquella que nos instruye, que es aquella que nos guarda, que nos redarguye, hoy llegue a lo profundo de nuestro corazón, solo por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, porque reconocemos que somos una iglesia necesitada del efecto que tu palabra causa a través del único poder que puede actuar, transformar, que puede redarguirnos, y ese eres tú, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendice tu palabra, Señor, y que pueda ser ese alimento que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús, a ti toda la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Qué gusto volver a vernos de nuevo. Gracias al regalo de vida que Dios nos sigue dando, hermanos, de poder estar aquí. Entonces, sabemos que el Señor nos bendice ahora con estas medidas, pero confiamos en que aún con todas estas medidas que estamos y que tenemos que tomar, hermanos, el Señor nos bendice a través de su palabra. Quisiera que tomaras asiento, hermano. No te canses de más que yo. Entonces, hemos estado viendo, hermano, estos domingos que el Señor nos ha permitido regresar a la congregación, la base segura que nosotros como congregación debemos tener, hermanos, al tener el conocimiento de la forma en la cual el Señor nos ha llamado a ser parte de su iglesia, hermanos. Y las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de cómo podemos entender quién es la iglesia y cómo podemos comprender de qué forma está formada la iglesia o la congregación. Y el día de hoy, hermano, también la semana anterior vimos acerca de por qué es que estamos tomando la figura bíblica que el Señor nos ha dejado a través de las Escrituras. Y ahora, hermanos, vamos a tomar parte de la identidad que nosotros como congregación tenemos, hermanos. Si tú te das cuenta, a Dios gracias, nosotros tenemos esa identidad a través de lo que es el título, por así decirlo, congregacional que nosotros tenemos aquí, que es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿por qué podemos ahora, vamos a ver esta parte, hermano? Porque sencillamente es de lo que como iglesia buscamos reflejar, como congregación buscamos reflejar. El Señor les ha permitido tener fortalecerse con una identidad, por ejemplo, a las congregaciones, y no es la excepción con nosotros. Por ejemplo, las tribus de Israel, hermanos,
tenían una figuración especial, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, a la tribu de Judá se le conocía pues, por su carácter, se le conocía por sus rasgos, ¿no? Inclusive lo figuraban con el león de la tribu de Judá. Entonces, no es que de alguna forma fuera exclusivo de ellos, sino que parte de la esencia que Dios le permitía a cada una de las tribus, a cada una de las reuniones que formaban cada uno de los congregantes de cada una de estas tribus, hermanos, pues figuraban hacia algo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender por qué nosotros nos llamamos el camino, la verdad y la vida. No es porque de buenas a primeras se les ocurrió a mis hermanos, ¿no? Solamente decir, pues vamos a ponerle así, ¿no? No, hermanos, tenemos que también tener el trasfondo de por qué Dios permitió que este lugar permaneciera con esa identidad acerca del camino, de la verdad y la vida. Por eso es que somos iglesia en donde hablamos o referimos el camino. Hoy vamos a ver el camino, hermanos. Y para esto pues quisiera que entendiéramos primeramente el concepto acerca de qué es un camino. Y propiamente todos y cada uno de nosotros sabemos que un camino es un sendero, es un pasaje, pero sobre este sendero, sobre esta ruta que tal vez cada uno de nosotros conocemos como definición de camino, te lleva a una dirección, hermano. Dependiendo de qué camino tomes o de qué camino vayas, hermano, entonces vas a llegar a una dirección, vas a llegar a un fin después de haber tomado dicho camino. Entonces conocemos ahora que un camino, hermano, es una dirección, es un sendero, es un pasaje por el cual la gente, las personas pueden transcurrir para llegar a un punto. Pero después de conocer, hermano, qué es un camino, ahora debemos determinar hacia dónde vamos, porque si no tenemos determinado o conocimiento acerca de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, hermanos, pues podremos andar haciendo lo que el pueblo hizo durante 40 años, girando y girando alrededor de una promesa que Dios había dejado. Pero ¿por qué nunca los dejó llegar antes? Porque ninguno, tal vez no todos tenían la definición hacia dónde iban, o no conocían verdaderamente hacia dónde era la meta por andar. Entonces muchos hermanos pueden andar así, pueden ir tras caminos, ir tras varios senderos, pero sin un objetivo final hacia dónde ir. Mucho de esto se da, por ejemplo, en la edad de la juventud, hermano. Cuando uno es joven, hay muchas decisiones que le tocan tomar a unos como jóvenes. Por ejemplo, qué carrera va a elegir, ¿no? Qué tipo de estudios va a desarrollar. Y dependiendo de la carrera, pues obviamente va encaminándose para poder seguir proyectándose a su meta. Pero hay muchos jóvenes que no tienen cierto esto. Les cuesta dificultad saber cuál es la carrera que van a desempeñar, cuál es el compromiso que van a tener día a día con el cual pues deben estudiar. Entonces, hermanos, hay gente que no, hay personas o jóvenes que no tienen definido esto. Hay jóvenes, hermanos, que ya saben desde niñez, no sé cómo sea, hermano, pero ya tienen definido un lugar hacia el cual van a ir. Ellos dicen, no, yo voy a ser doctor, y tú dices, pues lo dijo porque es niño. Pero conforme su vida va creciendo, hermano, a veces uno se da cuenta de los dotes y de las, ¿cómo decirlo?, de las intenciones que tiene por buscar verdaderamente llegar a ser doctor. Entonces podemos decir que esta persona o este niño o este joven ya tenía determinado cómo llegar a ser doctor. El tema es saber, cómo saber a dónde voy y por qué camino voy. Porque también es cierto, hermano, que si no conocemos verdaderamente por qué camino vamos a tomar o de qué forma vamos a andar, hermano, entonces no vamos a llegar al fin de conocer por qué somos llamados como Iglesia de Jesucristo Bíblica, el camino, la verdad y la vida. Para esto hay que entender primero, hermano. Vamos a leer Juan 14. Vamos a introducirnos en esta parte acerca de dónde es que toma referencia acerca del camino, la verdad y la vida. Repito, solamente vamos a ver el día de hoy la parte de que somos una iglesia del camino. Juan 14, quisiera que me acompañaras desde el versículo 1
dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Primera interrogante, hermano. Jesucristo hablándole a sus discípulos acerca del camino o acerca hacia dónde va. La primera interrogante de Tomás fue decir: bueno, Señor, tú hablas de un camino, pero no sabemos a dónde vas, y como no sabemos ni a dónde vas, entonces ¿cómo podemos conocer tal camino? Y esa es la primera, ¿cómo decirlo?, la primera forma en la que nosotros debemos de conocer, hermano, porque si no, entonces vamos a ver los tres tipos de caminos que hay, que la Biblia nos muestra. Hay más, hermanos, pero creo que sobre estos tres podemos definir o encontrar qué caminos hay en esta tierra o bajo estas circunstancias. Entonces, la primera, hermanos, como que Tomás era un joven que no sabía ni para dónde iba, ni qué camino tomar, porque dice: no sabemos ni a dónde vas, entonces ¿de qué forma voy a conocer el camino? Muchos hermanos pueden no saber ni a dónde van y mucho menos conocer el camino. Es simple, hermano. Por ejemplo, hoy estamos tan familiarizados tal vez con las rutas a través de los celulares, en donde pongo una dirección y ya me dice dónde está y llego, hermano. Pero hace muchos años, ¿cuál era la forma de conocer la ruta? Era preguntando tal vez, o a través de la guía Roji, quienes tenían más posibilidades, ¿no? Pero la realidad, hermano, es que confiabas en que la persona que le preguntaras te dijera pues verdaderamente dónde estaba, ¿no? Si tú estabas a lo mejor por visitar a alguien y te daba la dirección y de repente no hallabas, te acercabas con alguna fuente confiable, generalmente los periódicos, generalmente las tiendas, los lugares en donde piensas que te van a dar una buena dirección. Pero a veces había gente, hermano, que, bueno, a mí me llegó a tocar, que le preguntabas: sí, está a 2 cuadras. Y no, hermano, no había nada. Entonces, también podemos caer bajo esos lugares. Entonces, fíjate qué importante es saber a quién le preguntamos cuál es el camino. Y a quién le preguntamos, obviamente, ya después de conocer la dirección, cuál es la dirección para verdaderamente ir por ese camino, hermano. Por eso es que aquí Tomás se dirige al Señor, o sea, no le fue a preguntar a alguien más, no, sino porque sabía Tomás, dentro de su incredulidad, sin saber cuál era el camino, pero sabía que si le preguntaba a Jesús, él le iba a decir seguramente cuál era el camino y cuál era la dirección correcta. Entonces, la importancia de saber a quién preguntarle cuál es el camino, hermano. La importancia de conocer verdaderamente quién sí te puede decir cuál es la dirección correcta de tomar. Por eso es que de aquí, hermanos, no podemos basar, podemos pedir de alguna forma algún consejo a alguien de la congregación, pero al final la palabra de Dios y Jesucristo mismo es el único que te puede mostrar el verdadero camino, hermano. ¿Por qué? Porque si no podemos errar en andar en los tres tipos de caminos que vamos a ver. El primero es el camino de pecadores, hermanos, y ese lo encontramos en el Salmo 1:1. Muchos de nosotros tal vez ya hasta se lo saben de memoria, ¿verdad, hermanos? Entonces, la primera forma que tal vez vamos a tratar de ver allí en el Salmos 1:1 es el camino de los pecadores. Y bueno, la realidad, hermanos, es que nosotros y cada uno de los que andamos tal vez en ese camino, pues el Señor nos sacó de ese camino, de tal camino.
Pero ahora quisiera que lo entendiéramos, de qué forma, hermanos, se vuelve el camino de los pecadores. Porque hay gente, hermano, que sigue andando por ese camino sin el deseo de salir de él. Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores. Hermanos, el camino de pecadores es aquel que lleva al hombre, hermano, en el deleite de sus propios deseos. ¿Qué es esto, hermano? Alguien que le gusta andar por este camino, alguien que le gusta vivir de la forma en la cual ha vivido toda su vida. ¿Y cuál es esta forma? Pues tal vez a través del deleite de la fornicación, a través de la borrachera, a través de la drogadicción y todas esas cosas, hermano, que roban la vida del hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino de pecadores? Aquellos en el que al final el deleite y sus propios deseos son los que los llevan a seguir caminando y andando con ellos, hermano. En el libro de El progreso del peregrino, hermano, hay una porción en donde habla acerca de una ciudad, y es la ciudad de la vanidad. En la ciudad de la vanidad, hermanos, encontramos que la gente se deleitaba en los deseos de la carne y solamente buscaban la complacencia de sus deseos, como lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, hermanos. Una nación o un lugar en el cual el camino del pecado era sobre el cual andaban todos los días una nación. Entonces, miramos que el camino de pecadores está distinguido por aquellos que se basan en la ciudad de la vanidad y que andan en el deleite de sus propios deseos, hermanos. Pero sabemos al final que todos y cada uno de nosotros que andar por este camino nos lleva o nos puede llevarse a la seguridad de la muerte, hermanos. El camino de pecadores, Proverbios 15:9, lo relata también. Proverbios 15:9 lo describe: abominación al Señor es el camino del impío, y Él ama al que sigue la justicia. En el camino de pecadores, hermanos, no hay más que abominación de parte de Dios hacia aquellos que siguen tras sus concupiscencias, tras los deseos egoístas de su propio corazón. ¿Por qué? Porque al final la consecuencia de andar los hombres en su propio camino, hermanos, va a ser la muerte y el pago a través de andar en ese camino. ¿Cómo lo podemos ver hoy en día, hermanos? Pues hoy en día, cuando conocemos a alguien, tal vez que ya ha pasado bastante tiempo y tal vez se le ha compartido o no se le ha compartido, la realidad es que sí, alguna vez el mensaje ha llegado a todos o llegará a todos, hermanos, y esta persona con todo y la noción acerca de lo que se le habló, prefiere seguir por su camino de pecado, prefiere seguir por su camino de la injusticia, prefiere seguir por su camino en el cumplimiento de sus propios deseos, hermanos. Pues llegará el fin conforme a lo que leímos en Proverbios. Pero el siguiente nos ayudará a entender cuál es el fin de aquellos que anduvieron ya en caminos de pecados, hermanos, de los pecadores, y es el camino de muerte. El camino de muerte, hermano, lo podemos encontrar ahí mismo en Proverbios 14:12, en donde increíblemente, hermanos, hasta habla acerca de quién es lo que los guía por ella. Dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte.
¿Qué pasa con este camino, hermano? Mientras que el camino de pecadores es un camino en donde el hombre sabe conscientemente que está haciendo daño, sabe conscientemente que mata, sabe conscientemente tal vez que adultera, lo sabe tal vez con una conciencia un poco más razonable, inclusive hasta ellos mismos podrían decir que saben a la dirección hacia dónde van, que es el infierno, hermanos, porque ha tocado gente que de repente te dice, no, yo sé que voy al infierno, y tú dices, wow, o sea, con esa libertad y con esa tranquilidad lo dices, pues la verdad es que el camino por el que andan es el que ya están destinados a andar, ¿no? Ya estaban considerados a seguir, pero el camino de muerte, hermanos, es un poco más sutil todavía. ¿Y de dónde viene la sutileza? Porque dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Quiere decir esto, hermano, que el camino de muerte pudiera aparentar no ser de muerte. ¿Por qué? Porque aparentemente es bueno. ¿De qué forma pudiera aparentar que es bueno, hermano? Cuando está impulsado por obras buenas. Cuando el hombre busca llegar al regalo de la salvación, al regalo de la vida eterna, a través de sus buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Pues alguien que considera que tal vez no robando, considera que tal vez haciendo algo gratificante para las personas, pues con esto entonces ya está teniendo la entrada al reino, hermano. También el camino del progreso del peregrino habla de este personaje, hermano, en donde se está motivado por hacer que la gente tal vez se sienta bien, que la gente se sienta mejor, no sé, hacen donaciones generalmente grandes hacia algunos lugares. Por ejemplo, en la Iglesia Católica esto era tal vez muy tradicional de algunos, ¿no? Llegaban con cierta regalía enorme y pues obviamente era bien recibido de parte de aquellos que recibían tal vez las ofrendas y bajo esta consideración pues le perdonaban ciertos pecados o le perdonaban algunas condiciones, ¿no? Entonces para esta persona su camino es aparentemente recto. Para el hombre que aparentemente no lastima a nadie, para el hombre que aparentemente pues no ha matado a nadie, porque bien cierto podríamos decir nosotros, pues yo nunca he matado, pues yo nunca he robado y pues por eso yo creo que me merezco una parte del cielo, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que es de muerte aparentemente? Aquel que el hombre construye para sí mismo. Aquel que el hombre se deja llevar por sus aparentes obras, impulsado por filosofías o corrientes nuevas, hermanos. Mira, Isaías 64, quisiera que leyéramos, porque si el hombre, hermanos, busca construir este tipo de caminos, es natural, hermanos, que caiga en buscar hacer obras que busquen tener un beneficio o obras que aparentemente lo lleven a tener una representación delante de Dios. Isaías 64, 6 nos dice: todos nosotros somos como el inmundo. Esta es una versión de las Américas. Y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja. El profeta está hablando acerca de la condición del hombre, hermano. El profeta está hablando acerca de cuán tan injustas pueden ser las obras que nosotros y cada uno pueda realizar aparentemente buenas, hermano. Por ejemplo, hay quienes dicen, hoy ya hice mi obra buena del día, ¿no? Ayudé a pasar a una viejita de una calle a otra y ya fue mi obra buena. Pero toda la demás vida, todos los demás días, hermano, tal vez aparentemente no ha dañado a alguien de forma física, pero tal vez su pensamiento permanece atrapado en la inmoralidad, pero tal vez su pensamiento permanece atrapado en la lujuria, pero tal vez su corazón permanece egoísta. Entonces al final nos deja ver, hermano,
que por muy derecho que creas que puedes ir cada uno de nosotros bajo sus propias convicciones, bajo sus propios pensamientos, pues es torcido y su final es de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Oye, ten cuidado de creer que verdaderamente vas por un buen camino si está impulsado por tus buenas obras. Hermano, al final lo que está haciendo la palabra es haciéndonos ver que por más que tú quieras hacerlo de una forma buena o impulsado por filosofías, hermanos, o por corrientes en donde te dicen, por ejemplo, estos que hablan el Dalai, que la paz con todos y así como que tranquilamente, como tipo monjes, hermanos, pues al final están creando un camino que para ellos los lleva a una condición de la eternidad, o no sé cómo está reflejado, hermano, pero la realidad es que la palabra de Dios nos está llevando a mirar y a decir, mira, toma cuenta, ten cuidado, hay caminos que parecen al hombre correctos, pero su final es de muerte, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si te dejas llevar solo por tus obras, tienes que entender que tus obras, dice, son como trapos de inmundicia. Y hermanos, este ejemplo lo uso mucho porque la realidad es la forma en la que yo lo he entendido. La palabra nos dice que cuando muchos vendrán en el día en el que Él esté juzgando a las naciones diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tales obras. Pero es como si ellos, de alguna forma, antes de llegar delante de Dios para poder justificar sus obras, para poder decirlos, es como si ya llegaran con las manos llenas de trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia, hermano, en la palabra se figuran hacia aquellos trapos que las mujeres utilizaban en sus periodos menstruales. Entonces, qué golpe es para Dios mismo mirar esto. O sea, como diciendo, estoy viendo de qué están llenas tus manos, de obras injustas que para nada son agradables a mí. Entonces, de forma directa el Señor les dirá, nunca los conocí, porque tú ya estás queriendo comprar algo que el Hijo ya compró, que el Hijo ya pagó. Entonces, por eso es que la Biblia nos hace mención y nos dice, ten cuidado, fíjate, de no caer bajo el pensamiento de creer que por muy bueno que podamos ser nosotros, entonces estamos siendo merecedores de algo. No, hermanos, la gloria siempre es de aquel que habló de sí mismo, que es el camino. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro, del 3 al 14, segunda de Pedro 3, versículo 14, dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Fíjate, hermano, Pedro está lanzando una advertencia inclusive hacia aquellos que utilizan la palabra como un medio de atracción social para las masas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es tan peligroso solamente ser atractivo a las gentes? Porque podemos caer, hermano, bajo esto que está hablando el apóstol Pedro, en torcer el resto de las Escrituras para la propia perdición de la gente. Hermanos,
Un doctor, naturalmente, hermano, si tú tuvieras cáncer, caería en un mal, y esto causaría la consecuencia de negarle su cédula profesional o lo que tú quieras, si por negligencia a ti no te dice que tienes cáncer y en un estudio que resultó que tienes cáncer. Si el doctor de repente te dice para que no te sientas tan mal, híjole, ¿qué cree? Que pues apareció ahí una bolita, ¿no? Pero pues no es mala, no pasa nada, déjela ahí y vamos a ver qué hacemos después, ¿no? Al tiempo pasa, hermano, y resulta que mueres por esa aparente bolita que aparentemente no tenías nada, con el fin de que no te sintieras tan mal. Hermanos, si nosotros pensamos que con el fin de que no nos sentamos tan mal, no se nos va a decir bajo qué camino estamos o bajo la condición en la cual estamos, pues entonces estamos cayendo en una falta directa hacia Dios. Hermano, no es ni siquiera hacia ti, sino es directamente hacia Dios. Y bajo esa responsiva, hermano, el apóstol Pedro lo dice, hermano, está advirtiendo acerca de aquellos que tuercen las Escrituras, aquellos que hacen parecer que el camino no es tan difícil, como diciendo, pues tú tienes dificultades, tú tienes tristezas, tú tienes angustias, pues ven y para de sufrir. Hermano, eso es torcer completamente las Escrituras. Eso es llevar por un camino aparentemente bueno o derecho al hombre, pero al final de muerte. Entonces, ¿qué peligro puede ser, hermano, que nosotros nos dejemos llevar solamente por un camino aparentemente derecho y al final sea de muerte? No, sino que nosotros debemos andar como lo que dice aquí, dice más adelante, 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrasados por el error de hombres libertinos, fíjate, ya figura hacia los hombres, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al que sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué está refiriendo Pedro, hermano? Lo que hizo Tomás. O sea, no fue a preguntarle a alguien más, no fue a decirle, oye, ¿tú sabes a dónde va el Señor? Oye, ¿tú conoces cuál es el camino que es el que dice el Señor? No, sino que se fue directamente hacia Jesucristo, al que hablaba verdaderamente de quién era el camino. No lo hemos leído todavía, pero está acertando Tomás, aunque tiene duda, aunque tiene a lo mejor no sabe ni a dónde ir, hermano, está acertando en preguntar verdaderamente a quién pedirle la dirección hacia dónde ir y cómo ir, hermano. Entonces lo que Pedro nos dice, mira, no busques a alguien, no caigas de vuestra firmeza, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario que nuestro conocimiento de la palabra crezca, pero no para envanecimiento, sino para maravillarnos cada vez más del Dios que nos ha salvado, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan necesario conocer a tu Salvador? ¿Por qué es tan necesario conocer al Redentor? Porque, hermano, no hay forma de que no conozcas a este Dios que dio su vida por ti y por mí. Es natural, hermano. ¿Quién no va a querer conocer a aquel que lo amó? ¿Quién no va a querer conocer a aquel que, como decía mi hermano al principio en la oración, aquel que lo miró sin que nadie lo viera? ¿Quién no lo va a querer conocer? Después de haber visto quién era. Por eso es que Pedro, la palabra nos insta: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro único Señor Jesucristo, quien sea la gloria y la honra. Hermano, si tú basas tu camino bajo tus perspectivas, si tú basas tu camino bajo el deleite, es camino de pecadores. Si tú basas tu camino bajo reglas morales, inclusive que tú mismo te has afirmado tal vez para no considerarte como los demás allá afuera, hermano, es tu propio camino.
Pero ¿cuál es el último camino que nos va a dar la respuesta a saber, hermanos, sobre qué camino estamos y qué camino es el que predicamos? Porque así es el camino que nosotros predicamos, hermano. El único que nos puede llevar al Padre, y este es Jesucristo. Un camino hacia con Dios. Hermano, este camino permaneció cerrado. Génesis 3:24. ¿Qué pasó en Génesis 3:24? ¿En qué momento se perdió la dirección de este camino, hermano? ¿En qué momento se alejó del hombre el volver al camino hacia la eternidad a través de Jesucristo? Génesis 3:24 nos enseña la condición del hombre. Génesis 3 nos habla, hermano, acerca del hombre cuando cayó, acerca del huerto. Pero Génesis 3:24 nos hace ver lo que el hombre tuvo por consecuencia. Dice, expulsó pues al hombre. ¿De dónde lo expulsó? Del lugar en donde permanecía con la presencia de Dios, hermano. No era al hombre, no tuvo por sufrimiento que fuera expulsado del lugar donde había árboles, donde había buena naturaleza, donde había frutos. No, hermano, la peor consecuencia del hombre de ser expulsado del reino fue perder la presencia de Dios. Hermano, todo lo demás quedó a un lado. Todo lo demás acerca de los árboles, todo lo demás acerca de los animalitos que le había puesto nombre a Adán y Eva, habían quedado en un segundo plano, hermano, porque el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, naturalmente la palabra nos hace mención acerca de lo que estaba ahí, de lo que había allí acerca del árbol de la vida. Pero si tú te das cuenta, hermano, la palabra nos hace mención quién es el árbol de la vida, y sabemos que es Jesucristo. Cristo era el árbol que estaba ahí ya plantado, hermano, para darnos del fruto de la vida a los hombres. Pero ¿qué pasó cuando el hombre cayó en sus transgresiones? ¿Qué pasó cuando el hombre le pareció bueno tomar del fruto, hermano? Porque fue algo que le pareció a él bueno. No fue bueno a Dios, sino fue algo que le pareció bueno a él. Un camino aparentemente correcto lo llevó a la muerte. Lo que Proverbios nos habla, hermanos, acerca de que hay camino que le parece al hombre correcto, pero sin finales de muerte. Adán lo padeció, hermano. Adán y Eva lo tuvieron, son testigos de verdaderamente eso. ¿Por qué? En el momento que ellos comieron del fruto, hermano, su final fue la muerte. Y esta muerte, hermanos, no se vio solamente reflejada acerca de su condición espiritual, sino que se vio reflejada, hermano, en la expulsión para guardar el camino del árbol de la vida. Este camino se extravió, hermano. Este camino fue el que quedó, no porque el Señor se haya extraviado, no, sino que el Señor puso todo para que el hombre, por un tiempo, le permaneciera oculto. Pero era el camino, hermano, es el camino que nos llevaba directamente al árbol de la vida. Es el camino que nos llevaba directamente a Jesucristo. Regresamos a Juan 14, hermanos, regresamos allí. Juan 14, nos quedamos en el 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, si tú lo quieres ver así, esto es la gracia de Dios actuando hacia Tomás, hermano, hablándole y diciéndole quién es el camino y cuál es la dirección, hermano, porque alguien egoístamente pudiera haberle ocultado el camino, le hubiera dicho: ¿no sabes dónde es? Uy, no, pues pobre de ti. No, pues yo la verdad no te pudiera decir, pero no sé.
Entonces, hermano, no. Jesucristo lo que hizo fue revelarle, mostrarle. Es por eso que el Señor es lo que hace con nosotros, la iglesia, hermano. Nos muestra quién es el camino y nos muestra cuál es la dirección hacia dónde vamos. Porque si como iglesia no sabemos, hermano, cuál es el camino, y el camino que se perdió de la presencia de Dios, el camino que se perdió acerca de ese lugar en donde estaba Dios mismo con cada uno de los hombres, hermano, el camino que nos lleva directamente hacia el Padre, entonces conocemos, hermano, que esta es la única forma de llegar a la vida. No hay más camino, no hay izquierda, no hay derecha, hermano, sino que es el camino a través de Jesucristo. Y Él mismo lo dice: nadie viene al Padre sino por mí, como diciendo, por sí mismo nadie puede llegar. Muchos lo han intentado, muchos se han esforzado, muchos han caído, muchos se han quedado por creer que pueden llegar por sí mismos, pero nadie puede venir al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y relacionado aún con esta parte, también vamos a entender, hermanos, que en el camino miramos al Padre, también al Hijo y también al Espíritu Santo. Pero en el camino nos da la relevancia hacia el lugar en donde cual vamos. Y esto es la presencia del Padre, hermanos. Eso es lo que nos muestra Hebreos 10. Hebreos 10 del versículo al 19, el 25, hermanos, nos da una hermosa referencia acerca del camino que tenemos. Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Ahorita vamos a desmenuzar lo demás, hermanos. Jesucristo habló de sí mismo, que Él era el camino, la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Pero este camino, hermanos, tenemos que comprenderlo, que es un camino difícil, es un camino complicado, angosto, en el cual pues muchos pudieran declinar, hermanos. ¿Y por qué se declina en tal camino, hermano? Ahí mismo en el progreso del peregrino hay un personaje que se llama Buen Ánimo, creo, y camina con, se me fue su nombre, de Cristiano. Sí, y Cristiano, y camina un tiempo con Cristiano, hermano, pero de repente se caen en un lago y ya no le pareció al otro, a Buen Ánimo, ya no quiso, dijo: no, este camino no es para mí, y se salió y dejó de caminar. Y Cristiano pues intentó decirle: sigamos, continuamos, pero al final solo lo que tenía uno era Buen Ánimo y se alejó, ¿no? ¿Qué nos indica esto, hermano? Pues lo que la palabra ya nos dice acerca de este camino por el cual andamos, hermanos. No es nada fácil, pero si entendemos verdaderamente hacia dónde nos lleva, entonces toda la lucha, toda la prueba, hermanos, va a quedar a un lado.
Y no solamente que no nos hagan daño, no solamente que ya no nos duela, no, sí nos puede doler, hermano, pero vamos a entender que el final de todo este caminar, hermano, nos va a llevar a poder tener la confianza de que podremos estar eternamente con Dios. Por eso Hebreos lo dice, tenemos confianza de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hermano, ¿qué está dando a reflejar esto? Así como en el templo, hermano, el velo fue rasgado para permitir el acceso de la gente, hermano, el cuerpo de Cristo también fue rasgado para que todos y cada uno de nosotros, por ese cuerpo que toma que Hebreos nos hace mención como el velo, nos deje ver cuál es el acceso que ahora tenemos nosotros como iglesia, el de su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, hermano. No hay nada mejor que andar por este camino en el cual el Señor ya lo ha dado para acceso al Padre. La única unidad que nosotros encontramos, hermanos, en esto es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo entrando para que el fin de nosotros, de la iglesia, pueda seguir y andar y perseverar en este camino, hermanos. Nosotros nos llamamos el camino. ¿Por qué? Porque proclamamos el camino. El único camino, no el camino de las obras, no el camino de un club social, de un buen ánimo, no. El camino verdadero que nos lleva directamente con el Padre. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes de la profesión. Hermano, ¿a quién les está dirigiendo? A los que ya van por el camino, a los que ya están en este camino, a los que ya están perseverando en tal camino. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús, hermano, podemos tener plena certidumbre de la fe que nos ha dado, y aún Él purifica nuestro corazón de la mala conciencia, hermano. Purifica nuestra mente de creer que si nosotros nos lavamos más por nuestras obras, entonces tendremos el fin de la vida. No, hermano, nos lleva a entender y comprender que la única forma de permanecer en este camino es porque Jesucristo nos ha llevado y nos sigue permitiendo. Hermano, ¿quién puede entrar en este camino? Solo aquellos que Él llama. No es que alguno de repente pues haya deseado decir, pues hoy me voy a enderezar y voy a caminar por aquí, ¿no? No, hermano, sino es gracia de Dios llamándolos. Dice Él que Él llama y sus ovejas reconocen su voz. Hermano, por eso es que si tú te quieres cansar o yo nos queremos cansar toda la vida con alguien que a lo mejor estimamos y amamos mucho, pues a lo mejor alcanza misericordia, pero no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor en alguna condición pues ha sido inquietado su corazón. Entonces no pensemos que es por nuestro mucho dirigirnos hacia las personas el hecho de que los demás van a creer o confiar en Jesucristo. No, sino confiemos en que es el Padre el que los trae por este camino. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, si andamos en este camino que es el de Jesucristo, el de su salvación, el de la justificación por su sangre, en este camino nos tenemos que animar unos a otros, hermanos, como congregación.
Ya vimos de alguna forma lo que es la iglesia y por qué está constituida la iglesia. Y vimos que como iglesia predicamos el camino de vida, el camino a través de Jesucristo. Pero ahora nos insta a que nos mantengamos firmes en esta esperanza, hermano, sin vacilar. Hermano, alguien que vacila es alguien que no le toma la seriedad a las cosas. Hermanos, es urgente que verdaderamente día a día crezcamos en la fe. Es urgente que dejemos que día a día la palabra de Dios nos instruye. ¿Por qué? Porque antes yo recientemente escuché una predicación de un hermano que hablaba acerca del caminar de nuestros hijos. Y siempre decíamos, pues a su tiempo el Señor lo llamará, ¿no? Y este hermano decía, hermano, ¿y qué tal si el tiempo ya no nos da? No, pues también es urgente predicarles a nuestros hijos. Es urgente sembrar en ellos, pues al final la semilla de la verdad. Es urgente poner en sus corazones todo esto, claro, en la medida de lo que Dios nos va mostrando, no sin incurrir en violencia, no incurriendo obviamente en religiosismo, no incurriendo en todas estas cosas, sino a través de nuestra conducta natural en el amor que tenemos con nuestros hijos. De esta forma indicamos pues que es urgente que conozcan al Señor, pero tampoco aventándolo, no, pues ya es urgente, hijo, ya bautízate, porque quién sabe si te quedas, ¿no? No, hermano, porque eso al final en su corazón va a ir creciendo como una necesidad, como una certeza por hacerlo, hermano, pero hasta que lo conozcan. Entonces, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos estimularnos unos a otros, hermanos, en esta congregación. Deseamos con el Señor empezar a tener esta muestra de estimulación unos con otros, hermanos, que verdaderamente haya una comprensión, una ayuda en la oración, a través de nuestras oraciones, a través de las necesidades que podamos tener, animarnos unos a otros, pero de la forma en la que hablábamos hace una semana, hermanos, conforme a la palabra, conforme a las promesas que Jesucristo nos ha dejado, animarnos y a decir, hermanos, sigamos por este camino. Va a ser difícil, pero Jesucristo lo ha hecho posible que nos veamos en la eternidad, no dejando de congregarnos. Hermanos, muchos tomaron este versículo con una base secular, con toda esta pandemia, hermano, pero si nosotros hablamos acerca de la exhortación y la perseverancia que Hebreos nos habló desde el capítulo 19, hermanos, nos está hablando de una congregación en la cual está relacionada a entrar en el lugar santísimo. Entonces, no está relacionando el libro de Hebreos o esta porción, no está relacionándolo únicamente acerca de la congregación física, sino de asistir al lugar en el cual tenemos la plena certidumbre de que Dios estará allí, en el lugar santísimo, hermano. Hermano, si tú y yo no nos dejamos de congregar en el lugar santísimo durante toda esta pandemia, hermanos, entonces estuvimos más unidos que lo de costumbre. Si tú y yo no dejamos de presentarnos delante de Dios, de entrar al lugar de su presencia, hermanos, entonces nunca dejamos de esto. Pero ¿qué es no dejar de congregarnos, hermanos? La congregación hoy la miramos aquí física, pero puede haber gente o podemos saber muchos hermanos que venimos y nos congregamos aquí, pero no nos congregamos en el lugar santísimo, o no nos congregamos en donde Él se encuentra, en donde su presencia está, en la oración, en la búsqueda en su palabra, hermanos. Entonces, no es porque hoy te vea aquí, diga, pues ya se está congregando. No, hermanos. Toda nuestra vida es en la congregación, en la presencia de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. El día se acerca, hermano. ¿Y qué día? Pues obviamente en el que nuestro Señor regrese. Y mejor es andar por este camino que el Señor nos ha dado ya, hermanos, a andar por caminos que parecen buenos. Isaías 35, voy cerrando, hermanos. Isaías 35, versículo 8.
dice: quisiera leer desde el principio, capítulo 1 hasta el 8, para darle contexto. El desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijará el Araba, y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de aguas. En la guardia de Cachal es su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El mundo no transitará por él, sino que será para él que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Tu versión dice: y aun por cuanto muy torpe sea, no se perderá. ¿Qué está hablando, hermanos? Está hablando de una promesa que nos ha dado ya Dios. Amén. En donde tu torpeza y mi torpeza, hermano, no son definibles para considerar si podemos seguir más en este camino. No, sino que está hecho por la santidad que Jesucristo ha tenido. Hermano, será llamado camino de santidad. Y la santidad que tiene Dios es única, hermano. Es por eso que la propia santidad que emite este camino, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos dará santidad a nosotros. Y de esta forma, hermanos, podremos llegar al Padre, porque aún la palabra lo dice: sin santidad nadie verá a Dios. Pero tu santidad y mi santidad, hermano, no es por tu bien portar o mi bien portar, no, sino porque andamos en el camino de santidad. Y solo a través de Él, solo a través de este camino, hermanos, podremos llegar al Padre. Ahora, conociendo tal vez esto, hermano, ¿hacia dónde vas? ¿O hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino cuáles son los caminos que hay? ¿Cuáles son las rutas que hay? ¿Cuáles son las formas que existen hoy en día? Y con todo esto, hermano, conociendo el camino, conociendo a quién está después del camino, hermanos, es como la iglesia. Nosotros, esta congregación, buscaremos andar conforme a la palabra, hermanos, que ya se nos ha dejado. Porque no dudemos, hermanos, que aquí ya está escrito hasta la más mínima indicación de cómo andar por este camino. Antes que preguntarte si vas bien, antes que preguntarte a ti mismo si es correcto, pregúntale a Dios, preguntémosle a Dios, hermanos, si hacer esto o hacer aquello verdaderamente son muestras de andar en este camino. Y aún más, hermanos, si no tenemos plena convicción de saber hacia dónde vamos, el Señor es el único que nos puede afirmar, así como lo hizo con Tomás: bueno, Tomás, no sabes cuál es el camino y no sabes a dónde vas, no te preocupes, yo te lo digo, el camino soy yo, y el camino hacia donde voy es hacia el Padre. Hermano, eso es lo que nos quiere afirmar el Señor. Y deseamos, hermano, que este lugar se vuelva esto también.
Un lugar en donde podamos predicar y hablar acerca del verdadero camino. No tener nada más el nombre allá afuera porque se oye bonito. No tener el nombre en el eslogan Iglesia Bíblica de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No, sino que seamos una iglesia verdaderamente que se preocupa por hablar verdaderamente del camino. Por decirle, oye amigo, tu camino no es tan bueno como piensas. Oye amigo, tu camino de pecado te lleva a la muerte. Oye amigo, este es el único camino que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, Jesucristo y su salvación. Roguemos al Señor, hermano, porque en este lugar y en nosotros podamos reflejar el camino que nos lleva al Padre. Padre, te agradezco, Señor, porque siendo nosotros, Señor, hombres sin alguna dirección, hombres que no llevaban ningún conocimiento ni siquiera de a dónde se dirigía, impulsados por los comentarios de la gente, impulsados tal vez por las opiniones de los demás, bajo las consideraciones de los demás que pensaban cuál era el mejor camino o cuál era el camino que le pudiera dar más paz o más tranquilidad. Señor, errantes andábamos sin darnos cuenta, Señor Jesús, que un camino mejor, vivo, habías preparado tú ya, Señor, de antemano para todos y cada uno de nosotros, a través del cuerpo que fue roto por ti, oh Señor. Porque así como rompiste el velo, Señor, para darnos entrada, para abrirnos el camino hacia tu presencia, así sabemos que tú te entregaste, Señor, para darnos acceso por este camino que solamente nos lleva hacia el Padre. Ayúdanos como iglesia, como congregación, Señor, a saber por qué camino vamos, Señor. A saber que este camino es seguro, Señor. A saber que el camino de tu palabra, a saber que el camino, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor Jesús, es seguro. Que ya no tenemos que buscar más caminos, ya no tenemos que buscar más formas en las cuales busquemos tener tu agrado, no, sino que el agrado que ya has tenido tú, Señor, el agrado que ya has tenido tu Padre por el sacrificio de tu propio Hijo es suficiente para que ahora la iglesia pueda caminar con dirección hacia la vida eterna. Recuérdanos, Señor, a quien encontraremos a la eternidad. Recuérdanos, Señor, que eres tú a quien encontraremos en la eternidad. Recuérdanos, Señor, que por muy complicado que sea este camino, Señor, seguros estamos de llegar a la eternidad. Afirma nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a huir, Señor, de aquellos que buscan engañarnos, a huir de aquellos que buscan atraernos únicamente aparentando un término de nuestro sufrimiento, aparentando menos angustia, aparentando comodidad. No, ¿de qué nos serviría tener comodidad si nos detenemos? Mejor ayúdanos, Señor, a perseverar en este camino, Señor, pero lleno de vida, en donde al final de nuestros días te encontraremos a ti. Somos iglesia de Jesucristo, quien predica el camino, el único y suficiente camino, para gloria de tu nombre, Señor, para salvación de los tuyos. Que tu palabra nos redarguya y fortalezca
y nos lleve en dirección hacia el Padre cada día. Por favor, Espíritu de Dios.